Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Ramos y el día de hoy voy a ser la entrevistadora. Primero que todo, les quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación a pesar del complejo escenario en el que nos encontramos y les quiero dejar súper en claro que en caso de que la conexión nos falle, vamos a hacer lo posible por intentar mejorarla y que esta entrevista sea un poquito más fluida. Ya hace mucho tiempo que estábamos interesados en hablar con ustedes para comprender un poco mejor sobre las patologías que vamos a tratar hoy, que va a ser síndromes medulares y PBO. Ya. De igual forma, muchas gracias por darnos este espacio para poder responder tus dudas y explicar de manera completa en lo que consiste síndromes medulares y PBO. Primero, me parece muy importante que nos pudieras explicar un poco qué son los síndromes medulares. Bueno, los síndromes medulares son una lesión que sufre la médula espinal, ya sea temporal o permanente. Estas lesiones tienen orígenes tanto por impacto físico o por alguna enfermedad degenerativa, clasificándose en traumáticas y no traumáticas, siendo las traumáticas aquellas lesiones debido a un impacto externo, como por ejemplo un accidente automovilístico, que puede afectar la columna, mientras que las no traumáticas son aquellas producidas por una lesión directa a la médula espinal, sin afectar la estructura ósea, como por ejemplo una enfermedad degenerativa del disco. ¿Y existe alguna forma de poder clasificarla? Por supuesto, se pueden clasificar con la escala ASIA, con la cual es según nivel y extensión, donde el nivel determinará desde qué segmento neurológico caudal afectó la lesión, indicando si la persona padece de paraplegia o tetraplegia. Luego se clasifica según la extensión de la lesión, donde se determinará si la lesión es compleja, o sea, completa o incompleta a partir de una tabla que verá qué tan afectadas o si conserva o si hay ausencia de las funciones motoras y o sensitivas. Y para llevar esto a como hacerlo un poco más concreto, cuando hay algún accidente, ¿cómo es el proceso de la lesión medular? Bueno, cuando ocurre algún accidente, existen fases que explican qué ocurre desde el mismo accidente hasta la rehabilitación. Primero ocurre la fase aguda. Esta se presenta las primeras 48 horas post lesión y tiene como consecuencia el shock medular. Este shock medular produce una anulación de las funciones de las estructuras nerviosas por debajo de la lesión. En esta fase ocurren hemorragias, edema, etc. Y así también se produce la necrosis y o la apostosis de neuronas y células gliales, lo que conduce a la desmielinización y por ende a la pérdida de circuitos neuronales. Luego ocurre la fase subaguda, la cual se presenta entre el segundo y el cuarto día post lesión. Esta fase se caracteriza por la isquemia adicional causada por el edema, lo que provoca más muerte celular. Está la fase intermedia crónica. Esto ocurre entre la segunda semana a 6 meses, en donde los axones siguen degenerando y la cicatriz glial madura. Esta cicatriz glial actúa como un inhibidor que impide la regeneración. Y a través de esto, ¿qué complicaciones puede presentar una persona que tenga una lesión medular? ¿Cómo afecta esto en la vida de la persona? Bueno, las complicaciones son variadas, dependiendo obviamente de la gravedad de la lesión. Si la lesión es leve, se podría haber afectado alguna de sus actividades de la vida diaria. La persona podría presentar dificultad para realizar acciones como cepillarse sus dientes, realizar su aseo personal, los problemas en la marcha o postura también pueden ser comunes y podrían afectar el correcto desempeño ocupacional del usuario. Por otro lado, si la lesión es más grave, esta puede presentar complicaciones mayores como la paraplegia o tetraplegia. En ambos casos afecta directamente la participación y desempeño que pueda tener un usuario en la sociedad o incluso en su vida, ya que imposibilita realizar movimientos con una parte o en la totalidad de su cuerpo, y afecta también la salud mental y la autoestima de la persona. Es por eso que la importancia de la rehabilitación tiene que adquirir una mayor importancia en la sociedad. Es importante que luego de una lesión medular
la persona reciba una rehabilitación que le permita facilitar el desarrollo de sus ocupaciones. Mantener, ahora sí, mantener la vitalidad de sus músculos, evitar contracturas, etc. Esto se puede realizar con ejercicios, con ayuda de alguien más, con tratamientos ortésicos, si el usuario lo requiere, y por supuesto, trabajar a favor de su salud mental y de su familia. Bueno, muchas veces una lesión medular no solo afecta a la persona que sufre dicha lesión, sino que también a la gente que lo rodea. Y esto provoca que cambien muchos factores dentro de un hogar, por lo que es fundamental poder trabajar también con su círculo más cercano. Me llama mucho la atención esto, Paula, que nos comentas sobre la importancia de la rehabilitación, no tan solo física, sino que también abarcando y facilitando un bienestar mental, contexto y del círculo en el que se encuentran las personas. Claramente debemos tomar en cuenta que las realidades son distintas, entonces a través de la patología, quizás que es algo más específico, también es necesario conocer cuál es la realidad de la persona para poder llevar a cabo todo esto que tú nos hablas del proceso rehabilitador. Y nada, solo lo encuentro muy bien. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. No, muchas gracias a Quería ti. hablar con Carlos y quería saber también que nos comentaras un poco sobre la PBO, cuáles son los distintos tipos de PBO y dónde podríamos encontrar sus diferencias. Hola, gracias Fernanda por la invitación. Bueno, dentro de la PBO tenemos la clasificación clínica, donde podemos encontrar 4 tipos. La superior, que es también conocida como Duchenne, la media, la inferior y la parálisis completa. La diferencia de estas es la altura en la que se produce la lesión. Y como consecuencia de esto, bueno, podemos encontrar lo que ya le había dicho, la diferencia en la altura, ¿cierto? La superior, la media, la inferior y la parálisis completa. Por ejemplo, la PBO, Duchenne, es una lesión que se produce entre C5 y C6, ¿ya? Por lo tanto, los músculos que se ven comprometidos son el infraespinoso, el supraespinoso, deltoides, redondo menor, supinador largo y bíceps, ¿ya? Por nombrarte. En la media, presenta una lesión a nivel de C7, por lo que se ven comprometidos los músculos, el tríceps, el palmar mayor, radiales y el extensor común de los dedos, ¿ya? En la PBO inferior, la lesión ya es de C8-T1, ¿ya? Por lo tanto, ahí se van a ver afectados los flexores de la muñeca y propiamente tal los dedos. Existe también una pérdida gradual y general de la movilidad de la mano propiamente tal, ¿ya? Ahí presenta una mano en garra, ¿ya? La parálisis completa es un poco diferente de las demás, ya que no significa un daño en una vértebra en específico, sino que ocurre una lesión total, ¿ya? De todo el plexo braquial, entre C5 y T1. Bueno, también se ven afectados los músculos del brazo, por lo que queda completamente inmóvil. No hay mucha expectativa de movilidad. También esto puede generar alteraciones vasomotoras, ¿ya? Es muy difícil, la verdad es que es bien complicado este pronóstico, pero así es. ¿Y cuál es la presentación más común que hay en la PBO? ¿Cómo se presenta Bueno, más común? la presentación más común de la parálisis braquial obstétrica es la de Duchenne, ya que esa sería la superior, ya de una de las 4 clasificaciones que te había nombrado anteriormente. Esta es una postura clásica en la que consiste una abducción y rotación interna del hombro, ¿ya? Una extensión de codo, pronación del antebrazo, ¿ya? La muñeca y los dedos de la mano se encuentran en flexión, ¿ya? Flexión, no sé si se alcanza a ver. Pero también lo bueno de esta presentación de la manifestación del Duchenne es que se observa una recuperación, la verdad, rápida. Eso es lo bueno, que hay una rápida recuperación. Pero eso es después de unos meses, no es tan inmediato, es como lo más pronto que se puede ver, una recuperación de unos meses. Pero eso es lo bueno, que es rápida, relativamente rápida. Carlos, y frente a esto, ¿cuáles son las medidas que podríamos tomar ante una posible PBO?
Bueno, antes que nada, actualmente no es tan común ni tan frecuente ver este tipo de patología, ya precisamente por eso, por los avances, por las medidas que se han hecho, ya ha sido muy favorable porque eso se puede ver antes, ya se le hace se hace un seguimiento, se hacen estudios de evaluación y se puede determinar con anticipación si, si la criatura presenta esta patología, ¿ya? Y se puede tomar antes del parto. En caso de que el recién nacido sea muy grande, ¿ya? Lo que es tamaño, esto puede complicar ligeramente el parto, valga la redundancia, y hay un muy alto riesgo de PBO. ¿Ya? Entonces, con las ecografías actuales, se puede saber aproximadamente más o menos cuánto va a ser su peso, cuánto va a pesar el bebé al momento del parto, al momento de que nazca, y poder programar una cesárea en caso de que sea estrictamente necesario. Esta medida ya sirve en caso de que el bebé presente una posición podálica, pero esas más o menos son las medidas. Y al momento del parto, el momento exacto, ¿se pueden considerar otras medidas? Bueno, en el momento del parto se trata de tener mucho cuidado, ya de no tirar tanto la cabeza del bebé, ya al momento de extraerlo, para así no dislocar el hombro. Ese es como el mayor cuidado que se podría tener. Y a su vez de no dañar el plexo braquial, ¿ya? Y hay que tener mucha precaución al momento de hacer uso del forceps, ya que esto también puede causar un tremendo daño a lo que es el plexo. Entonces, en resumidas cuentas, para resumirte, es tener mucho cuidado al momento de hacer la extracción del bebé, y en caso de que se use los forceps también, para no dañar el plexo braquial. Esa es una de las medidas Perfecto, que se pueden claro. hacer. Empiezo a entender un poco esto del PBO, pero me gustaría también relacionarlo a tu profesión, a la terapia ocupacional, y me gustaría saber qué acciones tú, como terapeuta ocupacional, crees que deberían ser las correctas al momento de que llegue un usuario, un bebé que presente PBO. ¿Cómo sería este proceso? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta su edad, ¿ya? Y las falencias que presenta conforme a su edad. Y ahí poder hacer una evaluación a lo que es el desarrollo motor del bebé, en este caso. Dependiendo de la parálisis braquial obstétrica que presente, ahí el tratamiento va a ir variando. También puede ir variando mucho lo que es el pronóstico. Es muy importante poder comenzar con el tratamiento lo más pronto posible. Por eso es tener claro desde ya si el recién nacido viene o manifiesta esta patología, para poder ya en el primer momento en el que se pueda comenzar lo más pronto posible con esta acción, con esta evaluación del desarrollo motor. ¿Ya? Igual tenemos que saber que la PDO es una patología que debe ser tratada multidisciplinariamente, no solamente puede haber un terapeuta ocupacional eh, asistiendo al pequeño, ¿ya? Eh, Debe ser un rehabilitador también, un fisioterapeuta, ¿se entiende? Nosotros como terapeutas ocupacionales debemos estimular el desarrollo psicomotor, ¿ya? Eh, Fomentar que el recién nacido pueda lograr realizar el movimiento mano-rodilla, mano-boca, mano-pie, etc. Igual es normal que el bebé comience a no prestar atención al lado que tiene afectado, ¿ya? Haciendo compensación en el lado que sí puede hacer movimiento, ¿ya? Entonces hay que trabajar con los padres también, para que ellos puedan estimular el uso o sea, para que puedan estimular la zona que se encuentra afectada. Por ejemplo, que le pasen los juguetes por ese lado, que le muestren objetos, que los pueda seguir con la mirada hacia el lado en el que están, para que así el cerebro del niño ya no omite ese lado del hemicuerpo, ya para que ese lado que se encuentra afectado no quede sin atención. ¿Se entiende? Y el cerebro pueda prestar atención a esa zona y poder contribuir al desarrollo positivo de la evaluación. Se debe trabajar también el ROM, ya el rango óptimo de movimiento, tanto el activo como el pasivo, y también la fuerza y la resistencia. ¿Ya? Se puede hacer la confección de una órtesis para evitar que el brazo
tenga posiciones viciosas, se pueden ocupar, no sé, se me ocurre la órtesis y palmeta, el COCAP, el derrotadores de hombros, y también existen unos vendajes compresivos que se llaman Fabry-Foam, creo que sí se dice, Fabry-Foam, que se utilizan para posicionar el brazo, reemplazando el uso del yeso y para no tener que hacer uso de ese material. Mucho la atención que ambos comentan la importancia de una rehabilitación temprana, tanto en síndromes medulares como también en la PBO. Y eso también se podría relacionar con lo que hablábamos delante con Paula, con el círculo, con la atención que reciben estos niños de parte de sus padres, que tienen que estar claramente como viendo bien cuáles son los avances, si es que su hijo tiene signos que podrían demostrar una lesión o no, pero me gustaría ahondar como en lo negativo que sería si es que no logramos realizar este tratamiento de rehabilitación a tiempo. ¿Qué pasaría? Bueno, como habíamos conversado al principio, es de vital importancia, de suma importancia, que se pueda ver, evaluar, diagnosticar con anticipación si el bebé viene o va a presentar o va a desarrollar estos signos de la parálisis braquial obstétrica. Es muy importante porque mientras más tiempo pase y no se intervenga, ya va a cambiar totalmente el pronóstico. Cuando los niños son más pequeños se encuentran en la denominada etapa plástica, donde es mucho más fácil que el sistema se reajuste. Diferente que pase el tiempo, ya es mucho más complicado. La mejor etapa es el del recién nacido. Entre comillas, mucho más fácil. ¿Ya? Se puede lograr que la función de inervación que está dañada la tome otro sector del cuerpo, se redistribuya, entonces el niño o niña podrá recuperar la función del brazo con mucha menos dificultad. Cuando este tipo de tratamiento ya no es posible, cuando el tratamiento ya no es posible, se puede realizar también de forma alterna un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Dirigido a mejorar la función. Obviamente mucho más recomendado que se puede hacer antes y puede hacer el reajuste en la etapa plástica que yo le decía. Favorece más, es mejor. ¿Ya? Esta intervención consiste en transferencias tendinosas. Por ejemplo, cuando el usuario tiene el brazo siempre en flexión, ¿ya? Lo que se hace es transferir los tendones de los músculos flexores hacia los extensores y así evitar que el brazo se vaya hacia un solo lado. ¿Ahí También te se realiza, refieres a el tratamiento quirúrgico? claro, es el tratamiento quirúrgico. Se hacen también liberaciones de contracturas, por ejemplo, en ese mismo brazo que está afectado, ya que se encuentra en flexión todo el tiempo, lo más probable es que ocurra un acortamiento o rigidez por el desuso, ¿ya? Si no se mantiene en movimiento, puede pasar eso, que se torne rígido, ¿ya? Entonces, se hace un corte para poder darle la elongación que requiere, que necesita, ¿ya? Y si bien los terapeutas, no son los que hacen la cirugía, ¿ya? La intervención postquirúrgica es sumamente importante para la reducción de la musculatura, para su actividad de la vida diaria, ¿ya? Y también no tenemos que olvidar que el trabajo que hace la familia es muy, muy importante. No se puede dejar de lado eso. Perfecto, igual que lo menciones y que le demos mayor importancia, un papel importante a los cuidadores también de estos niños. Bueno, bajo una mirada crítica y reflexiva, basándonos en los derechos humanos, que están cada vez tomando importancia en la actualidad, ¿cree usted que los derechos están siendo plena y completamente protegidos? No en su totalidad no. Un gran porcentaje no se cumplen ya y no se resguardan los derechos, ya se vulneran. Sabemos, ya por la promulgación de leyes, por tratados, convenios, ya hay fondos que tratan de algún modo de resguardar estos derechos, pero lamentablemente no se logra. El objetivo no se logra, ya para estas personas que tienen distintas capacidades, necesidades y situaciones. Sin embargo, podemos observar que en muchos aspectos, ¿ya? A lo largo del país, que no cuentan con la accesibilidad para estas personas, ¿ya? Lo podemos ver en el transporte público y en algunos edificios
que también presentan, que también prestan un servicio público, ya donde el acceso a las personas no siempre está disponible o en óptimas condiciones. Las rampas de los buses del Transantiago no todos tienen, ya, o no se pueden abrir, o hay personas que se encuentran sobre esa rampa, entonces no se pueden abrir tampoco. Los espacios para las personas con silla de ruedas tampoco cuentan con cinturones o derechamente están siendo ocupadas por personas que no lo requieren y tampoco le otorgan el uso a esas personas, ¿ya? En el metro, los ascensores, igual que en los buses, están siendo ocupados por personas que no lo requieren, que no lo necesitan, que no cuentan con ninguna situación de discapacidad. Algunos recintos de servicios públicos ya tampoco cuentan con ascensores, baños adaptados, pasamanos tampoco tienen. ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma no se cumplen los requerimientos para poder hacer accesible el servicio, ¿ya? Y el uso y el libre tránsito para estas personas, ¿ya? Las calles, en los cruces, los monitores, ¿ya? Tampoco, yo he visto muchos monitores que tampoco tienen los botones, tienen los cables fuera, y también da el riesgo de que alguien se pueda electrocutar tratando de usarlo. Entonces todos sabemos y entendemos que eso no sirve, está prácticamente de adorno, o derechamente no tienen. Entonces, y estos y muchos otros derechos más no se están cumpliendo. Es importante también, yo creo, mencionar que hay una centralización de la accesibilidad. Como si tú mismo hablabas de este Transantiago, tenemos que cuestionarnos también qué pasa con estos buses que son rurales, que van hacia otro sector donde no es el centro de Santiago, qué pasa con otras ciudades que quizás no tienen los recursos o no se dan el tiempo de ocupar esos recursos en facilitar la accesibilidad a personas en situación de discapacidad. Siento que es una discusión súper importante. Me gustaría saber, Paula, si nos podrías dar tu opinión sobre quién es, a tu parecer, el encargado de los responsables de que estos derechos se resguarden para las personas en situación de discapacidad. Bueno, primeramente debemos entender que, así como la ley es igual para todos, sin excepciones, los derechos de igual manera son para todos indiferente e indiscriminadamente. Las autoridades a cargo del Estado y o la República, ya sea el jefe de Estado o el presidente de turno, como lo es actualmente el señor Sebastián Piñera, funcionarios del gobierno, fuerzas del orden, etc., debe ser una de las líneas vitales en resguardar el pleno cumplimiento de los derechos humanos a cabalidad, a los actuales, a los cuales su territorio nacional está inscrito y es partícipe. Otro factor importante en este trabajo es la misma ciudadanía, que son los principales actores de este escenario. Si bien el gobierno y la ciudadanía, dejando de lado el grado de responsabilidad de cada uno, no se comprometen por completo al cumplimiento de estas garantías. La verdad es que no veo un buen futuro para Chile. Y eso es claro, es bajo una mirada súper crítica, Paula, y agradezco mucho también tu comentario. ¿Qué crees tú, qué propones hacer para que tanto la comunidad de terapia ocupacional como los ciudadanos, los sujetos, podamos aportar a que exista una mayor concientización y a darle una mayor importancia al respeto de los derechos humanos y que estos ocupen su debido lugar en nuestra sociedad? Propongo que tanto la comunidad de los terapeutas ocupacionales como la de los individuos y de forma adicional entes de gobierno y servicio, seamos responsables y nos guiemos y obedezcamos los derechos que ya están publicados y en curso, fomentando y educando la importancia de dichas garantías, no solo para nuestra vida, sino que para la sana y buena convivencia con quienes nos rodeen. De este modo, y cimentados en el respeto mutuo y conciencia e importancia del otro, comprendiendo los derechos como sistema de principios, valores y normas, pero además como sistema de prácticas sociales que posibilitan la dignidad humana, podremos progresar en el desarrollo y evolución de instrumentos y medidas que puedan contribuir al mejoramiento de los derechos humanos y su cumplimiento. Agradezco mucho, la verdad, esta conversación.
Es importante también tomar en cuenta que mientras estos derechos humanos no se vean respetados para las personas en situación de discapacidad, esto va a limitar mucho la participación que tengan ellos y el desempeño también que tengan ellos dentro de la sociedad. Los limita de forma súper negativa y hablamos muchas veces de inclusión, pero la inclusión no la vemos en las calles o, como decía Carlos, en el sistema de transporte, no les damos la capacidad de poder movilizarse de forma independiente. Y creo que, bueno, que esta entrevista nos sirvió mucho para poder conocer sobre dos patologías súper importantes de las que no habíamos hablado antes. Por un lado, síndromes medulares, que lo explicó súper bien Paula, muchas gracias. Y también de PBO, que es una patología que, si bien él dijo no es muy frecuente, pasa, ocurre, ha ocurrido, y hay personas que han tenido PBO. Por lo mismo, solamente me gustaría agradecer este espacio y decirles que nada, fue muy grata esta entrevista. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas Gracias a ti. gracias a ti. Que esté muy bien. Ya. Muchas gracias igualmente.